Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Uno de los personajes del verano ha sido una adolescente sueca de solo 16 años, de la que hace solo un año, en septiembre del año pasado, apenas teníamos referencia, al menos en esta parte del mundo. Se llama, como ya supongo que habréis adivinado muchos de vosotros, Greta Thunberg, y copa las portadas de todo el mundo desde hace meses, y no solo portadas de los periódicos, sino que también es ubicua en todo Internet, redes sociales, también por supuesto en la televisión y hasta en la radio. Se habla de ella porque la han entrevistado en distintos sitios. Bien, esta chica alcanzó la celebridad porque un buen día decidió, con el consentimiento de sus padres, por supuesto, dejar de ir a clase y hacer huelga delante del Parlamento sueco para protestar allí por el calentamiento global. Esto lo hizo hace poco más de un año. De ahí pasó al estrellato gracias a una gran campaña de publicidad, publicidad y relaciones públicas, que ha alcanzado su punto álgido hasta este momento, que la cosa podría ir a más a lo largo de los próximos meses y próximos años. Esto promete alargarse. Pues en el momento en el que nos encontramos, es decir, en septiembre de 2019, por ahora es su punto álgido. En concreto, ha sido a lo largo del mes de agosto, gracias a un viaje en un velero solar que la ha llevado desde Europa hasta la ciudad de Nueva York, que es donde se encuentra actualmente esta mujer. Bien, el viaje se ha realizado en velero porque la joven no quiere tomar aviones, no por nada, no porque tenga miedo a volar, que lo desconozco, sino porque no quiere contaminar, no quiere subir en un avión y que el avión, pues para poder volar, tenga que emitir CO2. La embarcación, naturalmente, no es suya, como os podéis imaginar, no dispone de un velero propio, solar, modernísimo y con toda la tripulación, sino que se la ha puesto a su servicio, nunca mejor dicho, un millonario monegasco llamado Pierre Casiraghi. Los que sigáis la información del corazón, pues el apellido sonará un poco. Es el hijo de la princesa Carolina, uno de sus hijos, y además es un prominente hombre de negocios del Principado. No es el único apoyo multimillonario del que goza la joven activista. Tras esta campaña tan rápida y con tanta intensidad de los últimos meses en torno a Greta Thunberg, se encuentran grandes lobbies y empresas energéticas que pretenden sacar tajada de todo este espectáculo. Hace justo un año, en agosto de 2018, una quinceañera de Estocolmo llamada Greta Thunberg se puso en huelga frente al Riksdag, que es como se llama la Asamblea Legislativa de Suecia, el Parlamento sueco. No era una huelga escolar al uso, es decir, que Thunberg no pedía mejoras en el sistema educativo o cambio de profesores o que no se hiciese tal o cual examen o qué sé yo, más horas de recreo. Las razones por las que los estudiantes suelen hacer huelga. No, ella se puso de huelga delante del Parlamento para protestar por el cambio climático. Y además lo hacía allí, delante de ese mismo edificio, para que sus integrantes, los miembros del Parlamento, los diputados, hiciesen algo al respecto. No sé si quizá bendita juventud pensaba que los diputados suecos gobiernan en todo el mundo. Lo dudo, evidentemente. Si se puso delante de ese Parlamento porque así se lo habían pedido, hacer huelga, pero todavía no adelantemos acontecimientos, ahora lo veremos con más calma. El hecho es que se puso allí, en principio no parecía nada especial, pues a lo sumo una rareza nórdica. A veces países como Suecia, Dinamarca o Noruega nos sorprenden con algunas iniciativas que nos resultan un tanto extrañas al principio, pero que a la vuelta de 4 o 5 años las tenemos iguales aquí en nuestros países. Por lo tanto, todo lo que veamos que se hace en Oslo o en Copenhague o en Estocolmo, podemos tener la casi completa seguridad que más tarde o más temprano lo veremos en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires, en Ciudad de México o en Bogotá. Esto lo digo porque, por pura observación, es lo que he podido verificar a lo largo de mi vida, que muchas de estas cosas aparecen primero por allí y luego terminan en nuestros países. Pero bueno, el hecho es que en aquel momento, repito, agosto de 2018, nadie le dio demasiada importancia. La cosa no pasó de los medios locales y además la joven era ya una experta en este tema, por lo tanto estaba más o menos acostumbrada. Siempre, por supuesto, dentro del mundillo de los activistas climáticos de la ciudad de Estocolmo, que evidentemente pues a la mayor parte del mundo les pilla un poco lejos. Digo que no era nueva en este asunto porque ella ya se había estrenado en esto del activismo unos meses antes, gracias a un premio de redacción
que un periódico sueco, un periódico bastante famoso, por cierto, de Estocolmo, llamado Svenska Dagbladet, le había concedido, en el mes de mayo exactamente, es decir, estamos hablando de agosto, pues solo 4 meses antes, por un trabajo sobre el cambio climático. La clásica redacción escolar que escribe uno con 15 o 16 años sobre un tema concreto, y en este caso fue sobre el cambio climático. Debió gustar mucho al jurado que pondría este periódico y le dieron el premio. La cosa es que ese artículo lo leyó un ambientalista local llamado Bo Thorsen, que buscaba caras nuevas. Este ambientalista está bien situado, un ambientalista, un activista profesional, y andaba buscando caras nuevas para difundir su mensaje, generalmente apocalíptico, que es la especialidad del movimiento ecologista de un tiempo a esta parte, pero que, bueno, pues por insistencia, porque llevan muchos años con esto, la verdad, o porque no se han cumplido los vaticinios que hacían hace 10, 15 o 20 años, es decir, a estas alturas os recuerdo que deberían estar ya fundidos los polos, en virtud de lo que estaban contando hará cosa de 15 años. Está ahí la hemeroteca para demostrarlo. El hecho es que ese mensaje del mundo se va a acabar mañana, de nos vamos a achicharrar, de no se podrá esquiar en invierno, de los polos se van a derretir y se inundarán todas las ciudades, de Venecia desaparecerá dentro de unos pocos años, etcétera, 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 pues al final no se materializan, y eso hace que los mensajes apocalípticos cada vez sean mayores, tengan más intensidad y terminen resbalando al grueso de la opinión pública. Por lo tanto, gente como Bo Thorsen y otros ecologistas profesionales pues andan siempre a la búsqueda de caras nuevas, de nuevos nombres, para el mismo mensaje en esencia, pero renovar un poco la fachada. Y si es posible, pues tocar la fibra sensible del público. Bien, pues fue a este hombre, a Bo Thorsen, a quien se le ocurrió lo de la huelga climática, de la que os acabo de comentar. Es decir, que ya no se presentó delante del Riksdag allí por las buenas porque se le había ocurrido esa mañana, decidió tomar el metro e irse a las puertas del Parlamento sueco, que por cierto está dentro de una isla, allí en Estocolmo. Estocolmo es una ciudad muy bonita, por cierto, es una ciudad que tiene mejor ir en verano, no lo ensayéis en invierno que hace un frío pelón, pero vamos, que es una ciudad muy, muy escénica, está rodeada de agua por todos los lados. La cosa es que no salió de ella, no fue algo que se le ocurriese, sino se le ocurrió a Thorsen. Thorsen lo había calculado todo, y además de una manera bastante meditada, casi con una regla de precisión. En septiembre del año pasado se celebraron elecciones legislativas. En tanto en cuanto Suecia es una monarquía parlamentaria, pues son las elecciones más importantes del año. Allí no eligen al presidente, pero ya tienen un rey. Y aún permanecía fresco en el recuerdo de no ya de los suecos, sino de todo el mundo, las concentraciones infantiles en repulsa de la masacre de Parkland. Esto fue en Florida, en febrero de 2018, si mal no recuerdo, que dejó pues algo así como 16 o 17 muertos. Es decir, una barbaridad. A todos nos impactó bastante, y fueron los propios niños los que hicieron las concentraciones, se quejaron y trataron de dar la cara. En Thorsen, junto a ambas cosas, las tres cosas, que necesitaba caras nuevas, que el tema de Parkland y la reacción de aquellos niños, o el uso, mejor dicho, a aquellos niños había sido muy bueno para su causa. Y en el caso de lo de Parkland, pues para la causa de los que quieren a los estadounidenses controlar la tenencia de armas, y que había elecciones nacionales cercanas. Se juntaba todo un poco, y nada mejor que organizar una huelga escolar delante del Parlamento de Suecia, con una niña a la que nadie había visto, salvo ese jurado del Svenska Dagbladet unos meses antes, para darle un premio. Bien, en este punto es cuando empieza la carrera fulgurante de Greta Thunberg. Como estamos viendo, 1 año, 13 meses exactamente. Ella iba a ser desde el principio la cara visible de aquello. Algo que a ella personalmente le ilusionaba mucho, porque se sentía muy motivada para la causa. Es decir, no era nueva en el activismo, pero tampoco era nueva en las preocupaciones medioambientales. Y en este punto le preocupaban desde hacía ya bastante tiempo. El año pasado tenía 15 años, pues por lo visto, según se ha sabido después porque lo ha dicho su madre en un libro, desde los 8 la chica esta andaba preocupada con el calentamiento global, con la ecología en general, el estado de la naturaleza y demás. Por lo tanto, estaba, como os decía, muy motivada con eso de ser la cara visible de este nuevo movimiento. Un movimiento que por lo demás se ha extendido a otros países de Europa, y en muchos sitios se están haciendo, especialmente en países como Alemania, están haciendo ya los niños huelgas climáticas,
para enfado de profesores y de autoridades educativas. Lógicamente, que les parece muy bien que los niños sean ecologistas, pero no tan bien que falten a clase. Bien, en este punto se cruzó otro ecologista profesional. Hemos dejado a Bo Thorsen, que fue el descubridor, y aquí aparece otro mejor dotado de financiación, que se llama Ingmar Rentzhog. Este tipo también sueco, es el fundador de una ONG llamada We Don't Have Time, no tenemos tiempo, se entiende, para salvar el planeta. Dan ganas de hablar con Rentzhog y decírselo, no tenemos tiempo, no, el planeta va a desaparecer de cualquier manera dentro de miles de millones de años, cuando el Sol se vaya a convertir en una gigante roja, así que realmente el tiempo está tasado, digamos. Pero bueno, no vamos a meternos en estas cuestiones. El hecho es que tiene esta ONG y además está en otra más importante, en una fundación europea de tema climático, en el que, por lo visto, tiene bastante mano. Es uno de los responsables. Pues este hombre, Rentzhog, que es también muy joven, se puso en contacto con la familia de Greta y allí lo que encontró fue una auténtica mina. Porque los padres de esta joven, que son Malena Ernman y Svante Thunberg, son dos ecologistas convencidos. Aparte de eso, aparte de ecologistas, no se ganan. Estos no son activistas, no, por lo menos hasta ahora no eran activistas profesionales o ecologistas profesionales, son artistas. Su madre es cantante de ópera. Leí por ahí hace unos días que llegó incluso a participar en el Festival de Eurovisión de hace unos años representando a Suecia. Por lo tanto, entiendo que Malena Ernman debe de ser famosa dentro de Suecia. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocer quién era. La he escuchado cantar, pero no es muy de mi gusto, al menos esas canciones ligeras. Y luego su padre es actor, es director y es autor, digamos, uno de estos artistas completos, casi renacentista. Ambos, de cualquier manera, como veis, y también es el manager de su esposa, de Malena Ernman. Bien, ambos, como veis, extraídos, bueno, más que extraídos es que viven en el mundo del espectáculo y, por lo tanto, pues están encantados con la repentina celebridad de su hija. Estaban además justo en ese momento, cuando Rentzhog descubrió a la niña, estaban promocionando un libro escrito a dos manos por los dos, por Thunberg y Ernman, titulado Scenes from the Heart, que se traduciría, no sé si ha sido publicado en castellano, que todo llegará, por supuesto, pues algo así como Escenas desde el corazón, en el que los padres de Greta Thunberg cuentan cómo el activismo climático salvó a su familia. Y así, supongo que con una taza de café de por medio, es como comenzó la relación entre los padres de Greta y Rentzhog, el activista este del que os hablaba, que está tan bien financiado y que además se maneja de maravilla en estos ambientes de las ONGs ecologistas. Digo que está bien financiado porque donde él participa, pues hay dentro lobbies y empresas energéticas poderosas, con especialmente las empresas energéticas, pero también los lobbies. Es decir, a través de otra ONG que se llama Global Challenge es como se financian algunos de los intereses y de los trabajos, todo hay que decirlo, de la manera en la que Rentzhog se gana la vida. En Global Challenge, por ejemplo, encontramos a la flor y la nata del capitalismo sueco y a importantes políticos, algunos que han sido incluso ministros. En fin, ya se sabe que en esta vida todo lo que necesitas para ascender de forma fulgurante es pues poquito, no mucho. Antiguamente se decía que te hacía falta como en esta película de la lista Schindler. Decía, bueno, mi padre me pidió que si quería triunfar en la vida me recomendó que tuviese un contable listo y un cura tolerante. Bien, hoy el cura tolerante tampoco hace mucha falta. Hoy lo que necesitas es un buen padrino. De hecho, creo que siempre ha hecho falta un buen padrino con dinero y con influencias políticas. Y claro, de eso Greta Thunberg, hoy por hoy, y a la vista está, esto no puedo ocultarlo, anda sobrada de ambas cosas, de padrinos que la han llevado pues en volandas hasta la ciudad de Nueva York. Su jefe de prensa, de hecho, es un influyente lobista de Bruselas que se llama Daniel Donner, que es de la European Climate Foundation. Esto es una iniciativa ecologista, lógicamente, con ese nombre no puede ser otra cosa, generosamente financiada por otras fundaciones. He estado echando un vistazo. No hay números, es una pena, ya lo siento. Hay en esto de las ONGs una opacidad tremenda. Si voy a buscar información sobre una empresa cotizada, no va a haber ningún
un problema, voy a la zona del inversor y me encuentro todas las magnitudes de la empresa, cuánto vale. Bueno, de hecho no hace falta ni que vaya a la web de la empresa, ya sé cuánto vale en el momento en que miro el índice de la bolsa, pero vamos, que las empresas se empeñan en ser lo más transparentes posibles, en aportar a quien quiere ir a buscarlo todo tipo de documentación. En cambio, con las ONGs, uno recorre la página web de arriba abajo y nunca encuentra nada más que palabras bonitas, mucha fotografía de stock, de estas de agencia y fotos suyas, retratos suyos diciendo que son todos estupendos. Bien, en esta de la European Climate Foundation, pues la verdad es que no he encontrado cuánto ingresan ni en qué se gasta el dinero, pero sí he encontrado que está financiada, porque lo ponen ellos, ponen los funders, los financiadores, por otras fundaciones, de las cuales algunos nombres pues no son familiares. La IKEA Foundation, por ejemplo, de IKEA, el de los muebles, la Bloomberg Philanthropies, de Bloomberg, tampoco necesita mucha presentación, o el Rockefeller Brothers Fund, es decir, el fondo de los hermanos Rockefeller. Claro, hay unos cuantos más, pero estos son los nombres más conocidos. Con semejantes apoyos es normal que en solo unos meses una adolescente anónima de Estocolmo se haya convertido en una celebridad mundial. Porque es que hoy por hoy Greta Thunberg es una celebridad mundial. En cualquier rincón del planeta aparecen las noticias y está en toda la prensa internacional sin importar el idioma. Podemos mirar prensa española, prensa argentina, prensa mexicana, prensa colombiana, prensa peruana, prensa francesa, prensa de la India, prensa Australia, prensa del Nepal y seguro que encontramos a Greta Thunberg en algún rincón. Es como una información, además, como ha coincidido con el verano boreal, pues una información fresca que a la vez con ciencia, ¿quién va a estar en contra de una campaña como esta? Y además representada por una niña tan adorable. Y el hecho es que tenemos, en apenas unos meses, la verdad es que la primera vez que oí hablar de ella fue esta primavera, a raíz de que le hablasen aquello de la Unión Europea, que la invitaron a hablar y que se reuniese con el Papa Francisco, pues no hace falta ni decir 12 meses, en 6 meses se ha convertido en una celebridad, una especie de voz de la conciencia global que nos apela directamente al corazón para que dejemos de emitir CO2, porque el programa de Greta Thunberg se basa esencialmente en eso, en por favor no utilices plásticos porque para fabricarlos hay que sacar petróleo de la tierra y además producir CO2, no tomes el avión, no conduzcas, no hagas nada que suponga emitir CO2. Come las cosas de cercanía. Bueno, un poco podríamos resumirlo en el catecismo ecologista más básico, debidamente masticado o hipermasticado para que prácticamente todo el mundo lo entienda. Habida cuenta que parte de su público son niños, pues es normal que lo hayan masticado tanto, o al menos se lo hayan masticado a ella para que lo pueda transmitir así. Creo que a Greta Thunberg, por lo que tengo leído de ella, mucho no hay que masticarle. Es decir, que de este tema, al menos de la parte activista, lo maneja bien porque lleva en esto muchos años. Lo hace además de una manera apasionada, infantil, lindando en ocasiones con la magia, como cuando afirmó que ella es capaz de ver el CO2 flotando a su alrededor, quiero decir. Esto da que pensar. Lo mismo dispone de superpoderes como los superhéroes de los cómics. Evidentemente no es así, así que vamos, que se lo está inventando o que realmente cree verlo, que también es una posibilidad. Tampoco es casual que a poco que se conozca mínimamente su perfil psicológico, Greta Thunberg no está del todo bien en este aspecto. Es decir, comenzó a sufrir depresiones con solo 8 años y no porque sus padres discutiesen, como a menudo por desgracia sucede con los niños pequeños, sino porque se enteró a esa edad, con 8 añitos, del cambio climático. No sé si fue su padre o su madre quien se lo contó, el hecho es que se llevó un disgusto morrocotudo. Tanto ella como su hermana menor, que se llama Beata Thunberg, están las dos diagnosticadas de síndrome de Asperger, de trastornos por déficit de atención y de trastorno obsesivo-compulsivo. De esto, aparte de la diagnosis, ha tenido algún problema más. Con solo 11 años se declaró en huelga de hambre en su casa, se pasó 2 meses sin comer e hizo voto de silencio como si fuese pues de una orden religiosa. Solo lo rompía para hablar con su hermana y con sus padres. Bien, algo es algo, pero a ninguno de sus compañeros de clase ni nada le hablaba. Os preguntaréis por qué hizo eso. Bueno, pues al parecer, según hemos sabido después, por el cambio climático. Es decir, no hablaba a los compañeros de clase ni a la maestra porque el planeta se está calentando. De manera que cuando el año pasado
se plantó delante del Parlamento. Ya más o menos os he tratado de hacer un perfil, esbozar un perfil lo más completo posible. Pues como os he dicho antes, aquello no era nuevo para ella. Estamos, por tanto, ante una menor de edad que necesita atención especializada y no la verbena que han montado a su alrededor periodistas, políticos y empresarios. Porque la culpable de esta, o el culpable mejor dicho, de este lamentable espectáculo en torno a Greta Thunberg no es Greta Thunberg, no olvidemos que es una menor de edad, sino los que están utilizando del modo más rastrero a la propia Greta Thunberg para promover su agenda política. Y ahí la nómina es generosa. Va desde el Parlamento Europeo, donde compareció en abril de este mismo año, hasta las principales cabeceras de prensa que hacen un uso y abuso de su imagen y de todo lo que hace y dice, pasando por el Papa de Roma, que la recibió hace unos meses en el Vaticano. ¿Qué le dijo el Papa de Roma? Pues le dijo que siguiese haciendo lo que hace, que está muy bien. A mí aquello la verdad es que me soliviantó un poco, sinceramente os lo digo. A ver, está pidiendo el Papa Francisco que una adolescente falte a clase y se dedique a tiempo completo, un adolescente con problemas psicológicos, falte a clase y se dedique a tiempo completo al activismo climático patrocinado por empresas y grupos de presión. ¿Le está pidiendo eso? Pues sí, le está diciendo eso, tal cual. No sé vosotros, pero yo creo que estamos ante un caso de maltrato infantil, además como un piano de grande. En cualquier otro caso, vamos, una cosa, no ya digo completamente igual, un 50% igual, los padres de Greta Thunberg ya estarían siendo investigados. Pero en cambio no hay constancia de que el Ministerio de Educación sueco haya dicho esta boca es mía, no ya por lo que están utilizándola, sino por las faltas de asistencia reiteradas de esta chica, que en lugar de estar pontificando y poniendo su cara para cimentar una campaña de puro alarmismo climático, debería estar en el instituto. Desde hace semanas, además, porque el curso escolar arranca en Suecia a mediados de agosto. Creo que no deberíamos burlarnos de ella, sinceramente, sino sentir genuina compasión. Yo al principio, cuando me enteré de su existencia, hice algunas bromas en mi cuenta de Twitter. Luego, cuando ya leí toda su historia, me produjo tal lástima que me costaba, personal. Genuina compasión es lo que empecé a sentir por una jovencita manejada como una marioneta por sus padres y por unas ONG sin escrúpulos. A ver, es perfectamente legítimo que los ambientalistas quieran sensibilizar a la población con sus cuitas sobre el cambio climático, eso está claro. También lo es que traten de llegar a lo más alto, que traten de presionar en gobiernos y grandes empresas para encontrar financiación y apoyos. Eso es legítimo y normal. No lo es, en cambio, que utilicen a una menor de edad con desórdenes mentales, la saquen de la escuela y la exhiban por el mundo como un mono de feria, que es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es inmoral, por muy loable que sea la causa que defienda Greta Thunberg. Aquí cabría una pregunta. ¿Por qué se están rebozando en este lodazal? Pues obviamente por dinero y por poder, claro. Los padres seguramente también por fama. Los fondos de los que viven las ONG son necesariamente limitados y claro, la parte del dinero cuenta, especialmente para los que viven de eso. Hay una feroz competencia entre buenas causas para captar esos fondos, necesariamente limitados. El dinero que se va en estudios de género o en informes sobre la pobreza mundial, pues no fluye hacia los llamados defensores del clima, y esto les obliga a elevar la apuesta. Y eso mismo es lo que han hecho con Greta Thunberg. Claro, como os decía antes, ¿quién puede abstraerse al lamento de una dulce y desvalida niña sueca? Y ahora, en este punto, pues solo necesitan que el show continúe durante mucho tiempo. A cuenta del programa de ayer sobre Colombia, Manuel, un oyente de Bogotá, me cuenta lo siguiente. Primero te agradezco el programa que hiciste el día de hoy refiriéndote a la situación actual que desencadenó a partir del acuerdo de La Habana entre la guerrilla de la FARC y el gobierno anterior del presidente Santos. Me imagino que los comentarios que has recibido, no sé si has tenido tiempo de revisarlos o los mensajes de voz que has recibido han
muchos han sido bastante, con críticas bastante fuertes, insultos, y no me extraña que amenazas también. Pero es que resulta que esa es la situación que tenemos en Colombia. Aquí en Colombia tener una visión crítica de algo se confunde con que uno está deseando que eso no funcione, y el hecho de no desear que algo no funcione se confunde con que uno está materializando ese deseo. Entonces resulta que si uno no estaba de acuerdo con los acuerdos o con lo firmado, o simplemente le parecía que eso no iba a funcionar, en cierta forma uno estaba colaborando o poniendo su granito de arena para que no funcionara de verdad, siendo uno el culpable de que no funcione. Y así lo ve mucha gente aquí en Colombia, como que el hecho de que estos guerrilleros hayan vuelto a la clandestinidad y hayan retado al gobierno, no es culpa de ellos. Ellos fueron llevados allá por todos los críticos del acuerdo, por todas las personas que desde el primer momento dijeron que eso no era la manera correcta de pactar con esos criminales. Entonces si uno dice que eso ya se venía a venir, que eso iba a pasar, pues resulta de que uno es más culpable que los señores guerrilleros. Así está la situación actual en Colombia. Bueno, Manuel, he visto alguna crítica en los comentarios, pero nadie me ha amenazado por ello, y espero que no suceda, eso sí. Yo trato siempre de ser educado y lo más ecuánime que puedo. A ver, cuando afirmo algo lo sustento en datos y razono siempre mis opiniones. No estoy a sueldo de nadie ni defiendo agenda alguna, y si me equivoco lo reconozco y pido disculpas. Es decir, no creo que me merezca un insulto. Pero vamos, si alguien viene con malos modales, en los comentarios, ya sea en iVoox o en YouTube, pues lo que hago en el muro de los comentarios, lo que hago es eliminarlo en el acto. Además, a la contracrónica no se viene a insultar, se viene ya insultado de casa, y además procuro que el ambiente que se respira en la zona de comentarios pues sea lo más agradable posible. Así que, si te soy sincero, la verdad es que me insultan muy poco. Bien, seguimos con Robert Boniolo, que es un argentino que vive en España, que nos regala una reflexión sobre Boris Johnson. Y te envío este audio porque acabo de terminar el libro de Boris Johnson, El factor Churchill. Creo que Johnson se considera en el fondo un Churchill de este tiempo, en una hora importante para Gran Bretaña, y que le toca a él sacar a su país de la Unión Europea. Cuando uno lee el libro, se nota la profundidad del estudio que hizo de Churchill, lo que significa que su admiración es muy, 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 muy fuerte, muy profunda. Casi no hay página que no tenga una nota citando la fuente, es decir, que ha recorrido todas las fuentes, ha recorrido los lugares, ha leído todo. Y creo que realmente ha decidido que esa es su misión en la vida política, si las circunstancias internas de Gran Bretaña se lo permiten, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé si el partido no se lo opone o no sé cómo funciona la cosa ahí. Y creo que esto no es un blef, yo creo que a Johnson tendrían que tomarlo en serio. A lo mejor es un desastre, Gran Bretaña se va a la miércoles, pero hay que reconocer que tiene el apoyo de Trump y probablemente cambie el corsé que te pone la Unión Europea por un acuerdo satisfactorio con Trump. Seguramente ya esto lo han hablado y bueno, serán unos años difíciles al principio y después veremos qué pasa, no lo sabemos. Pero lo seguro es que la Unión Europea es una especie de chaleco de fuerza para muchas cosas. A mí lo que más me repugna es que haya un IVA mínimo y no máximo, que haya un IVA mínimo, que no haya una libertad impositiva. Es decir, te ponen un límite en el IVA, yo no sé si en todos los impuestos pasa igual, ¿no? Obviamente, pero que haya un IVA de un 15% y más abajo te dicen no señor, para que no haya una guerra impositiva entre los países, bueno, eso es muy, muy desagradable. Pues sí, Robert, es cierto, tal y como dices, Johnson es un hombre con una misión, claramente, una misión en la vida, que tiene yo creo que desde muy antiguo, desde que fue corresponsal del Telegraph en Bruselas, pues hace ya 30 años. Es un tipo culto y con muchas lecturas y
Vamos, nada que ver con Pedro Sánchez, que es un chisgravís intelectual. Ahora bien, lo de querer emular a Churchill, yo creo que debería replanteárselo, porque Churchill como estratega fue calamitoso. Ahí tienes Gallipoli en la Primera Guerra Mundial o el Frente Italiano en la Segunda. En fin, que ambos, los dos, fueron unos errores estratégicos desastrosos. Bien, vamos ahora con John, de Hendaya, que a raíz de la llamada de ayer de Vicente sobre el centralismo francés, tiene una serie de observaciones. Respecto a lo de la Martinica que explicaba, sí, es cierto, es más caro que la metrópolis, que el comercio se hace directamente con la metrópolis y no se hace con Estados Unidos, no sé por qué, pero el problema que hay es la gente que vive en la isla. Si tú vives como un isleño, no te sale más caro, porque no estás consumiendo productos de la metrópolis. El problema es cuando tú vas al supermercado y compras los productos de la metrópolis. No es verdad que todo lo que se consume allí viene de la metrópolis. Tú puedes hacer compras en el mercadillo allí, compras pescado fresco, fruta, verduras y puedes vivir perfectamente. Los alquileres son más caros. El RSA, que es digamos, las ayudas del Estado, es inferior a la que hay en Francia, está claro. Hay desigualdades, pero que se puede vivir allí, sí, porque el tío de mi mujer ha vivido en Guyana durante un montón de años, creo que fueron 12 años de su vida, y vivía de lo que pescaba, de lo que cazaba. O sea, se puede hacer una vida a los Robinson Crusoe o se puede hacer una vida como en la metrópolis, pero mucho más caro. Yendo a lo de las regiones y tal, que estabas explicando de que Francia está centralizada y que han conseguido disipar el nacionalismo, no sé si viene de eso. Personalmente no lo creo. Está claro que Francia tiene 36.568 comunas en todo el territorio. Las comunas son los municipios para los españoles. Se supone que en la Unión Europea, un dato que tengo aquí delante de la Wikipedia, en el 2004 había 75.000 comunas. Quiere decir que el 49% de los municipios de la Unión Europea son franceses. Entonces, para gestionar eso me parece impresionante. En España hay 8.000 municipios que luego están divididos en las comunidades autónomas que se autogestionan prácticamente y tal, pero es que en Francia, desde la Revolución Francesa, que se hicieron tantos municipios, pues han intentado simplificarlo de alguna manera y luego, digamos que para gestionar eso, luego lo redujeron en departamentos y luego en regiones. Hay 101 departamentos y 18 regiones. Me parece que es un acierto. Igual la centralización no, pura y dura, pero bueno, yo si tengo que hacer algo administrativo, dependo de la región de Aquitania, que viene del departamento, perdón, de Aquitania. Que bueno, que yo estoy en el País Vasco, sí, en los Pirineos Atlánticos, que se llama, pero bueno, los Pirineos Atlánticos luego dependen de Aquitania y Aquitania luego ya depende de la región y luego ya de París. Pero yo me dirijo a un pequeño, digamos, a una pequeña comunidad autónoma que no es autogestionada, pero bueno, dependo de ellos. Entonces, simplemente es eso, que estoy de acuerdo en que los políticos estos, los diputados, que son 52 de 577 que hay en total en Francia, es una cantidad muy pequeña de diputados los que están a favor de esto, o por lo menos que se han pronunciado. Estoy de acuerdo en que no se tendrían que meter en los problemas ajenos, que tienen que solucionarlos de su país, pero yo creo que es el problema de todos los políticos, que andan metiendo mierda en los países ajenos, como ha pasado con Macron y con Bolsonaro, simplemente pues para disimular, para escurrir el bulto y ya está. Bueno, John, esto lo supongo que ya lo sabrás, ¿no? Los Pirineos Atlánticos no son solo el País Vasco. Ese departamento se creó juntando el País Vasco francés, lo que en vasco llaman Iparralde, con sus 3 territorios históricos, que son la Purdi, que es la que está pegada a la costa, la más poblada, y luego está Baja Navarra y Sola. Y luego juntaron eso con el Bearne, cuya capital es la ciudad de Pau.
En el Bearne, además, se habla otra lengua, se habla una variedad del occitano, según tengo entendido. Vamos, el bearnés, no sé hasta qué punto se seguirá hablando, pero vamos, históricamente siempre se habló. Y por eso lo llaman Pirineos Atlánticos. En el otro lado están los Pirineos Orientales, que se corresponde más o menos con el Rosellón y parte de la Cerdaña, que fue cedida a Francia en 1659, en la paz de los Pirineos. A ver, eso de denominar los departamentos por accidentes geográficos es muy común. En la misma frontera con España, en los Pirineos, está el Alto Garona, están los Altos Pirineos y está el Ariège, que es un río también, es un afluente del Garona por el lado derecho. En España, durante la invasión napoleónica, José Bonaparte hizo algo parecido. Creó un mapa provincial, o mejor dicho, departamental, con cada departamento, igual que en Francia, iba a tener su prefecto, denominando cada departamento por accidentes geográficos, básicamente ríos y cabos. Y además lo hizo partiendo de cero, como si el pasado no existiese. El País Vasco, por ejemplo, desaparecía en este mapa en dos departamentos llamados, uno se llamaba Cabo Machichaco y el otro Bidasoa. Madrid estaba en el departamento de Manzanares, Barcelona en el de Llobregat, Asturias pasaba a llamarse Cabo de Peñas y Valencia estaba en la prefectura de Guadalaviar Bajo. Vamos, ese mapa, si busquéis por internet, lo podréis encontrar. Vamos, desaparecían todas las regiones como tal, porque su intención era estandarizarlo todo, como habían hecho en Francia. Vamos, un auténtico horror. El mapa este de José Bonaparte se lo encargó un geógrafo que se llamaba José María de Lanz, que era de Nueva España, de Campeche, en el actual México, y claro, a Lanz no le importaban mucho las peculiaridades culturales de la madre patria. De hecho, muchas ni siquiera las conocería. Por eso se puso con su regla, estudiando el mapa. Bien, pues vamos a empezar a dividir aquí y allá, ¿no? Pero claro, a nosotros nos encantan nuestras particularidades culturales. A mí, de hecho, me maravillan. Eso de viajar por España y ver cómo cambian los acentos, las lenguas, la arquitectura, la gastronomía, las tradiciones locales es algo que me fascina. Me hace sentir pena por otros países que están uniformizados desde arriba, como es el caso, por ejemplo, de Francia. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro por partida doble. La primera es que, si escuchasteis el programa de ayer, recordaréis que llamó Gracia, una médico de Sevilla, que me preguntaba por un problema con la atención primaria y en Andalucía. Como no sé del tema, pues le derivé el asunto, más nunca mejor utilizado el verbo, derivé este asunto a Pizarro y aquí está la respuesta. La atención primaria en España es la historia de un fracaso, de un éxito y de una ratonera. Uno de los objetivos fundamentales de la atención primaria siempre ha sido el poder descongestionar la saturación de la red de atención especializada, fundamentalmente hospitales. Pero la creación de una amplísima red oferta de centros de salud disparó la demanda de atención sanitaria, colapsándolos y sobrecargando a la red de atención especializada, con solicitudes de pruebas diagnósticas e interconsultas, es decir, fracasando en su objetivo de disminuir la presión asistencial. Sin embargo, la creación de la red de atención primaria supuso todo un éxito político, ya que se inauguraron, con corte de cintas rojas y medios de comunicación, miles de centros de salud, que eran vendidos como fuente de salud y percibidos como un derecho, todos felices. La ratonera consiste en que una red de atención primaria que aporte cercanía en la atención médica ha de ser extensísima y resulta carísima. Un gasto tal que en algunos casos, como en Andalucía, es inasumible, por lo que deriva en una deficiente atención, solo paliada por la profesionalidad y vocación del personal sanitario. Sobre esta realidad de base, efectivamente, faltan medios para que todos los españoles tengan un centro de salud a menos de 20 minutos andando de su casa. Y efectivamente, falta dinero para que este nuevo derecho se pueda proveer adecuadamente. Y esto con la asimetría derivada de la fragmentación autonómica. Si añadimos vacaciones, bajas, sustituciones en malas condiciones laborables, entonces surgen los déficits. La respuesta matonesca de los garrobeños no ha sido ante el riesgo de morir, sino ante la no prestación de un derecho. La salud no es exactamente lo mismo que la atención sanitaria. Y la atención sanitaria no es exactamente lo mismo que la existencia de un centro de salud en el pueblo o el barrio. La salud es una combinación entre el estilo de vida, suerte y una atención sanitaria de alta resolución, que no es una red de atención especializada saturada más una red de atención primaria saturada e infradotada,
y ambas generando un gasto enorme y creciente que aboca a una inviabilidad económica. Con todo, la red de atención primaria proporciona un servicio a la comunidad notable y bien valorado, y lo seguirá haciendo mientras sus profesionales sigan haciéndolo con denuedo y mientras los políticos sigan teniendo margen para endeudarse. Un cordial saludo de Pizarro. Bueno, gracias. Ya te dije que Alejandro de esto sabía mucho. Espero que su reflexión te haya sido útil. Bien, pues ya terminamos. Lo hacemos, por supuesto, con Pizarro, que cierra el programa de hoy con un comentario sobre la paz frustrada en Colombia. Las vergonzosas entregas de justicia y dignidad que en nombre de los colombianos hizo Juan Manuel implicaban impunidad y escaños gratis a unos extorsionadores asesinos. Y todos firmaron y se abrazaron y hubo premios y risas. Los extorsionadores asesinos no han sido capaces de imponerse con una mayoría parlamentaria no regalada sino ameritada, ni han sido capaces de ganarse la vida sin sus negocios delictivos. Y vuelven al terrorismo. Es de suponer que hasta que se les ofrezca impunidad eterna y la mayoría del Parlamento por decreto. Todos aquellos que firmaron y aplaudieron han de jurar que Colombia está en guerra de aniquilación contra los terroristas. Todos aquellos que no firmaron ni aplaudieron, pero transigieron, lo mismo. Todos aquellos que se opusieron a aquella banalidad debieran renovar su juramento. Y el presidente de Colombia deberá explicar que el tiempo perdido en esta frivolidad habanera supondrá un sufrimiento mayor, un retraso mayor y un coste mayor en la resolución de esta lacra colombiana. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, 3 de septiembre. Mañana, que será 4, habrá más contracrónica, habrá la contracrónica del día, la que le toca. Así que, si os ha gustado, os espero por aquí mañana.